En una zona desconocida se encontraba la hechicera de grado especial, Yuki Tsukumo, compartiendo forzadamente una tarde de té. ¿Se puede saber la razón por el cual me has llamado? Tengen. Decía la rubia con una voz seria. No puedo disfrutar una taza de té. En tiempos como esto, es difícil conocer nuevas personas. ¿No te parece, Tsukumo? Decía Tengen con una voz neutral. Disfrutaría de una taza de té si tan solo supiera la razón real por el cual me llamaste. Decía Yuki con sarcasmo. Claramente el comportamiento de Tengen le sacaba de quicio. La situación ha empeorado drásticamente, superaron las expectativas que tenía en mente. Decía Tengen con un tono neutral que siempre usaba. No me digas, no me he dado cuenta hasta ahora. Para tu información, si salgo de la casa. No como otros. Decía con burla la hechicera ante Tengen. No me refiero a Suguru Geto y Satoru Goyo. Se ha manifestado una maldición, de categoría especial. Uno a base del odio y rencores a los hechiceros. Es un ser irracional por el momento. Pero me preocupa que muestre señales de inteligencia. Emana una gran cantidad de energía maldita. Desconozco cuál es su límite. Mucho menos cuál puede ser su técnica maldita. Pero, entre más se desarrolle, más peligroso se volverá. Explicaba la hechicera de más de 1000 años de antigüedad. ¿Quién lo diría, que esos dos idiotas nos matara a todos por sus estúpidas ideas? Decía con cierta irritación la chica. En un caso hipotético. Si Suguru Geto tiene la oportunidad de absorberlo, el mundo estará condenado. El tiempo se nos está agotando, Yuki. Tenía en mente que un pequeño grupo, de tan solo los mejores hechiceros de la actualidad, vayan a exorcizarlo. Sin embargo, los riesgos son muy altos, más si son solo niños que son obligados a convertirse en adultos. Explicaba Tengen con un tono bajo. Pero supongo que no quedan opciones, ¿verdad? Preguntaba la hechicera de grado especial. Lamentablemente, no nos queda más tiempo. Por más que no nos llevemos bien, deberemos colaborar si queremos evitar una catástrofe peor. Decía con una voz seria la hechicera de más de 1000 años de antigüedad. Dime, ¿qué hechiceros quieres involucrar? Preguntaba Tsukumo. Son unos cuantos, pero lo vas a descubrir cuando los veas. Por otro lado, también hay un pequeño problema. Un hechicero que posiblemente sea un dolor de cabeza. Kenyaku es su nombre. Explicaba Tengen. Bueno, con ese tal hechicero ya tenemos 3 problemas. Los idiotas, la maldición y ahora ese brujo. ¿No podemos dejarlo al último para después? Ya tenemos suficiente problemas con los 2 primeros. Preguntaba Yuki. Lamentablemente, dejarlo en paz sería en peor de nuestros errores. Kenyaku es un hechicero tan antiguo como yo. Su técnica maldita le permite trasplantar su cerebro a otros cuerpos, adquiriendo así sus técnicas malditas y memorias. Ahora mismo está usurpando el cuerpo de Masamichi Yaga. Durante estos 1000 años ha estado convirtiendo hechiceros del pasado en objetos malditos. Quiere usar la técnica maldita de la maldición del odio a los humanos para traerlos de nuevo a la era moderna. Desconozco cuál sea su propósito, pero estoy seguro que usará esta guerra entre hechiceros para completar su plan. Explicaban Tengen. Dejando entender que durante estos años lo estuvo monitoreando a Kenyaku con precauciones a no ser detectada por él. ¿Hay una manera de detenerlo? Preguntaba la hechicera. Sería difícil, pero sí. Hay una manera para evitar que cumpla con su objetivo. Pero eso se necesitará mucho personal. Fushiguro, el usuario de las 10 sombras. Puede ser la clave para detener el plan de Kenjaku. Explicaba la hechicera. Cambiamos de ubicaciones. Unos helicópteros estarían aterrizando en una ciudad de Japón. Dentro estarían los hechiceros asignados para la misión de eliminar a toda cantidad de maldiciones y resguardar a los civiles que encuentren en el camino. Todo ordenado por los altos mandos. Con que esto era Nueva York, sin dudas no nos perdimos de tanto. Decía el útero maldito. Llamando la atención de algunos hechiceros por su extraña vestimenta. Wow. Decía Yuji viendo la ciudad. ¿Qué sucede? ¿Nunca has pisado la ciudad? Preguntaba Nortoshi Kamo. Futuro líder del clan Kamo. Se podría decir que sí, toda mi vida he vivido en Sendai, pero esto no se compara para nada. Me pregunto si en serio habrá civiles. Se preguntaba el pelirrosa. Antes toda la ciudad estaba llena de vida, incluso los que consideramos enemigos antes eran nuestros aliados. No sé qué evento les tuvo que haber pasado para que pierdan su fe en la humanidad. Decía Noritoshi. Eso no importa, tengo ganas de probar mi fuerza contra las maldiciones. Decía con emoción Aoi Todou.
siendo el primero en salir del helicóptero mostrando una sonrisa aterradora. Nos dividiremos en equipos, con el objetivo de cubrir más terreno. Según lo que me informaron, estamos lejos de las coordenadas de Satoru Gojo y Suguru Geto. Deberemos darnos prisa, ordenaba la futura cabeza del clan Kamo. Aoi Todou, hechicero de primer grado, fue el primero en atacar en contra de las maldiciones, demostrando que no necesitaba de su técnica maldita para ser un monstruo en el campo de batalla. Con tan solo fuerza bruta era suficiente. El pelirrosa no se quedaba de brazos cruzados, eliminando a las maldiciones de segunda y primera categoría. Eres fuerte, ¿qué tal si hacemos una competencia? El que exorciza más maldiciones, gana, sugería el chico. En serio, parecen dos niños jugando con la pelota. Solo exorcicen maldiciones como dicto los altos mandos, decía con fastidio la Zenin, mostrando que no toleraba el comportamiento de ambos jóvenes. Salmón, decía el usuario del discurso maldito. En ese caso nosotros iremos por allí, decía el útero maldito siguiendo acompañado por su hermano menor. En serio, una competencia de ver qué tantas maldiciones podemos exorcizar, ¿no lo ves algo imprudente?, preguntaba el pelirrosa. Tómalo como una práctica, pero primero necesito saber qué tipo de mujeres te gusta, preguntaba con clara emoción. ¿Mi tipo de mujer? ¿Por qué me preguntas eso justo ahora?, preguntaba el joven. Descuida, solo te pongo a prueba. Los que tienen gustos muy simples son gente aburrido. Y yo detesto a la gente así. Mientras tanto, en otras coordenadas, exactamente cerca de la base de Gojo y Geto, Hakari Kinji estaba cumpliendo con las advertencias que le dijo el Zenin, evitando a toda costa las maldiciones, saltando entre casas observando los cientos de maldiciones que había en las calles de lo que fue alguna vez Japón. Pensar que todo cambió tan rápido, maldita seas. Me hubiera gustado disfrutar de un buen postre, pensaba el apostador entre los techos de la casa. Pero se puso alerta al ver unas cuantas maldiciones yendo a su dirección. No fue un reto exorcizarlos, teniendo que aplicar energía maldita en sus puños, lográndolo aniquilar con éxito a una de las maldiciones de un solo golpe. Mientras tanto, en la base de los hechiceros maléficos, Suguru Geto había detectado movimiento, viendo a través de los ojos de sus maldiciones, detectando a los intrusos. Parece que el día de hoy tendremos visitas. Naoya Zenin y el mocoso que salvó a Tsukumo, mencionaba Suguru mientras se ponía de pie. Hay tantas maldiciones afuera que es difícil detectarlos a simple vista, mencionaba Satoru viendo hacia adelante donde deberían estar sus enemigos. ¿A quién quieres enfrentar, Boyo?, preguntaba Suguru su mejor amigo. Déjame al chico nuevo. Tú encargaré de Naoya, decía el usuario de los 6 ojos mientras se estiraba para calentar. Acuérdate, no lo mates, ofrécele la posibilidad de unirse a nuestro bando. Ya si no quiere, puedes entretenerte, decía Geto conociendo el comportamiento de su mejor amigo. Más cuando se trataba de conseguir nuevos retos. Siempre le quitas la diversión cuando consigo verdaderos retos. Pero está bien, le ofreceré la oportunidad. Volviendo de nuevo a la ciudad de lo que fue Japón. ¿Con qué, por fin nos detectaste, Geto?, pensaba Naoya mientras observaba cómo 2 maldiciones de primera categoría irían hacia él, quien en un momento a otro desaparecería de la vista de ambas criaturas, habiendo usado su técnica de proyección. Parece que te has vuelto más rápido, ¿no es así, Naoya?, decía Geto con cierto asombroso, observando cómo en un momento a otro el Zenin aparecería enfrente suyo a punto de tocarlo con su palma para atrapar al hechicero maléfico en un fotograma. Pero no se esperó que Suguru hiciera aparecer una maldición, atrapando a dicha maldición en un fotograma. Geto dio un golpe hacia Naoya, pero solo bastó un segundo para que el Zenin desapareciera nuevamente, habiendo tomado distancia del hechicero de grado especial. Parece que has perfeccionado tu técnica, maldita. La última vez que nos vimos, en la sede de la hechicería, cuando éramos solo unos simples estudiantes, recuerdo que te quejabas por lo agotador que era usarlo consecutivamente, decía Geto mientras hacía aparecer la maldición que le pertenecía anteriormente al cazador de hechiceros. ¿Qué te puedo decir? En tiempos como estos muchos fueron obligados a crecer a la fuerza. Se puede decir que ustedes fueron los causantes, decía Naoya mientras desaparecía nuevamente, haciendo uso de su técnica mientras que Geto sacaría una herramienta maldita, utilizando a las maldiciones de los alrededores para que sean un escudo para él, observando los diferentes, algunos esperando el ataque del hechicero.
Me sorprende Naoya, supuse que alguien con tu actitud se uniría a nuestro bando como también gran parte de tu familia. Veo que me equivoqué contigo, sigues siendo blando por dentro. Decía Geto con una voz burlona. Unas cuantas maldiciones trataban de atrapar a Naoya, pero este parecía como si se estuviera teletransportando en los alrededores con su técnica. ¿Crees que seguiría aún demente como líder? Esto solo será temporal, el día que ustedes ya no estén, ¿qué sucederá con el resto? ¿Crees que las generaciones que manipules seguirán tus pasos? No te niego, me da asco salvar a gente débil que únicamente nos ven como armas. Pero ponernos en contra el mundo sería una muerte inminente que tarde o temprano nos cobrará factura. El Zenin había logrado lo que parecía imposible, pudiendo darle un golpe directo a Geto usando nuevamente su técnica. Apareciendo atrás de él, atrapándolo en un fotograma, haciendo uso de los puntos ciegos del hechicero maléfico. Su producción de energía maldita es resaltable, sin duda se ha preparado para este momento. Tengo que asegurarme de predecir sus siguientes movimientos. Pensaba Geto siendo obligado a tomar distancia. Mientras tanto Hakari se encontraba corriendo entre los edificios, siendo perseguido por Satoru Gojo, quien saltaba entre los techos. No lo volveré a repetir. La única manera que puedas alargar tu vida es uniéndote a nuestro bando, sugería el albino mientras daba pasos hacia adelante. Lo siento, pero no trabajo con asesinos, decía lanzando piedras envueltas de su propia energía maldita, pero solo fueron frenados por el infinito del usuario de los 6 ojos. ¿Sabes? Me mata la curiosidad. Cuando me observaste, fue con puro odio. ¿Acaso nos conocemos?, preguntaba Satoru con curiosidad. Los ojos del joven remarcaban el odio que le tenía el prodigio del clan Gojo. Tú, maldito infeliz, mataste a Kirara Hoshi. Solo trataba de resguardar la vida de unas personas antes que lo asesinaras con un púrpura, decía con rabia en sus palabras, demostrando el gran rencor que le guardaba a Satoru. Comprendo la situación, sin embargo no puedo serme responsable de aquello. Nosotros les dimos una opción. Se unían a nosotros o mueren con ellos. Sigues sin verlo, mocoso. Ellos solo te verán como un arma al fin y al cabo, hasta que te oxides y dejes de serles útil, comentaba con un tono serio el usuario de los 6 ojos, sin poder olvidar la muerte de su compañero Haibara. Si tu compañera murió, fue únicamente su culpa, no la nuestra. Esas palabras solo fueron el detonante que faltaba para iniciar una batalla. En un momento a otro el apostador activaría su expansión de dominio ante el usuario de los 6 ojos, quien solo se limitaba a observar. Con que esta es la única manera en el cual puedes rivalizar conmigo. Sería tan fácil expandir mi dominio dejándote en un estado vulnerable. Sin embargo, eres de las pocas personas que pueden darme el lujo de no tener que contenerme ante mis ataques. Veamos qué tan lejos puedes llegar. Hechicero, pensaba el miembro del clan Gojo. El apostador había ganado el premio mayor, preparado para un segundo round contra el hechicero más fuerte de la actualidad. Volviendo con los hechiceros de la nueva generación, ¿por qué me miran así? ¿Nunca has visto un rostro como el mío?, preguntaba el útero maldito al ver cómo algunas personas lo miraban con cierto temor, al igual que su hermano menor. Los civiles estaban siendo resguardados entre helicópteros de guerra. Los hechiceros de la nueva generación monitoreaban la zona como protocolo de seguridad, observando cómo se acercaba una gran pila de maldiciones, preocupando a los presentes, quienes se estaba preparado para el peor de los casos. Inumaki estaba a punto de hacer uso de su técnica maldita, pero el pelirrosa tomaría la delantera, colocándose enfrente de todos. Inesperadamente, una flecha se formaría entre las manos del chico. Un fuego intenso fue iluminado. La oleada de maldiciones de segunda a primera categoría se aproximaban, incluyendo la maldición de categoría especial. Fuga, decía secamente el joven expulsando la flecha. Automáticamente una gran cantidad de maldiciones que pertenecían a la marcha fueron eliminadas casi automáticamente. Los que sobrevivieron únicamente se encontraban retrocedieron por miedo al poder del recipiente de Ryomen Sukuna. La maldición de categoría especial, al estar en medio de la marcha, sin duda fue quien recibió el impacto del ataque, estando en pésimas condiciones. No te muevas, gritaba a todo pulmón el miembro del discurso maldito, reteniendo a dicha maldición. Rápidamente Maki no dudó en degollarlo con su herramienta maldita, exorcizando a la maldición debido al estado que se encontraba, dejando únicamente un dedo como consecuencia, el cual la Zenin recogería. Con que ese es el verdadero poder de Sukuna.
Sabía de los rumores, pero no creía que serías capaz de almacenar su poder. Decía la Zenin acercándose al grupo. Según los registros en los libros, Ryomen Sukuna se le caracterizaba por no solo sus cortes, sino también por su manipulación del fuego. Explicaba Noritoshi con claro asombro por ver la técnica maldita del pelirrosa. Me halagan, pero esto no es casi nada. Me tomó varios años dominarlo, por lo menos una porción de la técnica fuga. Diría que eso apenas es un 50 o 40% del poder de la técnica maldita. El fuga debería desintegrar todo a su paso. Todavía me falta mucho para poder por lo menos darle una buena función a las técnicas de Sukuna. Decía con una leve risa. Pero la Zenin le lanzaría el dedo, lo cual el chamán lo recogería. Bueno, hiciste un gran trabajo ahora mismo. Sería idiota decir que esa técnica no tiene ninguna función o utilidad. A lo mucho deberías pensar en hacer un voto vinculante. No todos tenemos la misma suerte que tú. Decía con un tono fuerte la peli verde, despreciando a quienes se subestimaban a sí mismo. La chica estaba retirándose al helicóptero. Salmón. Decía Inumaki afirmando lo dicho por la Zenin. El pelirrosa solo asintió mientras se tragaba el dedo de Sukuna enfrente de todos, llamando la atención de algunos. Espera, ¿puedes consumir los dedos de Sukuna sin tener que ir al templo para contenerlo? Preguntaba Noritoshi con asombro. Qué asqueroso, si lo vuelves a hacer en mi vista. Te bajaré los dientes. Demonios, y yo queriendo comer una buena hamburguesa regresando a casa, gracias por arruinarme el apetito, Yuji. Decía con asquerosidad la Zenin. Maldición, nueva regla mental. Consumir los dedos de Sukuna solamente cuando esté de vuelta en Sendai. Pensaba con una gota de sudor en su cabeza el chamán al ver las distintas reacciones que tuvieron sus nuevos compañeros. Volviendo de nuevo en el combate del Zenin contra el hechicero maléfico. Naoya estaba sumamente agotado. Claramente usar consecutivamente su técnica maldita estaba pasando factura. Sufrimiento, cansancio, mientras que Geto estaba de pie, sin mostrar tantas molestias. Si bien los golpes de Naoya fueron efectivos y críticos, había una gran diferencia entre un hechicero de primera clase y uno de clase especial. Como te expliqué, pelear con nosotros no es lo más factible. Pero lo admito, Naoya. Tienes agallas por intentarlo. Si me dices la ubicación de los hechiceros de la nueva generación, podría considerar el hecho de que te unas a mis filas. Solo piénsalo. Alargarías tu vida. Morir por basura sin valor no tiene ningún significado. Decía con un tono serio Suguru Geto mientras se acercaba a Naoya, quien solo jadeaba de cansancio mirando a su advertido con un gran odio. Entre todos los hechiceros, siempre te he odiado, me daba igual tus ambiciones o tu supuesta superioridad que imponías entre los hechiceros y no hechiceros. ¿Cómo puede ser que alguien que sin pertenecer a unos de los 3 grandes clanes pertenecía a la clase especial? Supongo que este conflicto que armaste solo fue la excusa perfecta para enfrentarme a ti. Pensaba Naoya con una pequeña sonrisa mientras se ponía de pie. ¿Crees en serio que solo me encargue en refinar mi técnica maldita y flujo de energía maldita? Diría mirando hacia arriba, observando cómo se manifestaba una luz rojo intenso en el cielo. Parece que en serio tuviste suerte. Maldito mocoso. Pensaba el Zenin mientras juntaba sus manos, realizando un sello. Los ojos de Geto al ver la extraña posición estaba por retroceder, sabiendo lo que esos sellos de manos podrían significar solo una cosa. No me digas que en serio lo has podido dominar. Entre todos, tuviste que ser tú quien lo consiguiera. Pensaba Geto con claras preocupaciones. Pero era tarde, se formaría un espacio cerrado siéndole incapaz en poder escapar. La expansión de dominio, lo que nunca pude dominar. Pensaba Geto viendo con cierto asombro. Como te dije, ustedes nos obligaron a liberar el máximo potencial para llegar a su nivel. Unos pequeños fotogramas iría hacia el cuello del hechicero de grado especial, quien en un intento de atacar liberaría unas cuantas maldiciones. Sin embargo, dichas maldiciones también fueron plagadas por unos pequeños fotogramas en sus cuellos, posteriormente fueron aplastadas con tan solo dar unos pasos, siendo exorcizadas casi de inmediato. ¿Acaso prohíbe el movimiento, o debe ser algo más complejo? ¡Demonios! Pensaba Geto mientras daba unos pasos hacia atrás, pero no se esperó que de la nada su cuerpo empezara a rasgarse por sí mismo. Estando completamente confundido de la situación. Cuando toco a una persona, esta debe moverse como yo lo haga. O quedara congelada, por un segundo. Dentro de este dominio. Es como si el objetivo de mi técnica de proyección hubiera sido completamente dividido. Cada célula se vuelve objetivo de mi técnica.
Lo que significa que en el momento que te muevas, aunque sea lo más mínimo, el movimiento de cada célula de tu cerebro fuera de tu alineación. Argumentaba Naoya con una sonrisa arrogante, viendo a quien consideraba un peligro inminente atrapado sin chances de escapar. Pensar que como hechicero de grado especial tuviste que haber desarrollado una expansión de dominio, veo que me equivoqué contigo. Comentaba con suma arrogancia el Zenin. Volviendo en el combate del usuario de los 6 ojos contra Hakari. El apostador de la hechicería era mandando a volar contra varios edificios. Gracias a los conjuros inversos automáticamente se recuperaba de dichas heridas a base de segundos. Su cuerpo no dejaba de estrellarse. Hakari en un intento desesperado se desplazaría entre los edificios que estaba siendo derrumbado. Saltando entre ellos mirando a sus alrededores, queriendo prevenir cualquier ataque desprevenido del portador de los 6 ojos. Maldición, como demonios golpeó un objetivo que parece que se teletransporta cada segundo. Pensar que tan solo usa un par de sus técnicas es lo que me molesta. Pero vio como el albino se teletransportaría a su derecha. Antes de poder cubrir sus brazos de energía maldita para amortiguar el golpe fue demasiado tarde. Una patada lo haría estrellarse contra el suelo. Entre el polvo se estaba acercando Goyo, quien se encontraba levitando. Es curioso. Cualquier otro hechicero de primera clase hubiera muerto después de 2 o quizás 3 ataques, los conjuros inversos son difíciles de realizar. Pero tu cuerpo parece que lo realiza de manera automática. Está decidido. Desde hoy te bautizo como el hechicero inmortal. Decía con un tono sarcástico el albino. El hechicero lanzaría varias piedras envuelta de energía maldita, sin embargo Goyo se teletransportaría. Sujetando la cabeza de Hakari para posterior estrellarlo contra los escombros que había. Siendo arrojando nuevamente contra uno de los edificios que como consecuencia se derrumbaría. Entre los escombros saldría el joven apostador con heridas graves que con tan solo segundos se regenerarían gracias a los conjuros inversos. Maldición, ni siquiera parece estar esforzándose, es como si fuera un muñeco de trapo para él. Pensaba Hakari mirando para abajo. Sintiendo que estaba pisando algo y no era exactamente escombros. Abriendo los ojos al ver que era el objeto maldito que le fue encomendado recoger y protegerlo con su vida. Rápidamente guardándolo en su bolsillo aprovechando el gran polvo que había culpa de los escombros. ¿Qué sucede? ¿Acaso llegaste a tu límite? ¿O es que acaso se terminó el premio mayor? Sin embargo unas piedras serían lanzados a su dirección de los cuales Goyo esquivaría. Solo para posterior ver cómo 2 puertas de trenes iban a atraparlo si no fuera porque lo esquivaría a tiempo. Vamos, no tienes nada mejor que lanzar piedras y escapar. Y yo creí que esto sería mucho más interesante. Reclamaba el usuario de los 6 ojos con un tono de protesta, pero el albino no fue respondido por palabras, sino con acciones. Recibiendo un Black Flash que pudo bloquear Goyo uno de sus brazos. Pero otro Black Flash iría a él siendo bloqueado por el albino, quien reforzaría su hombro con energía maldita, pero Satoru no se esperó un tercer Black Flash que iría directo en su estómago haciéndolo retroceder como consecuencia. 3 Black Flash. Sin dudas eres un chico suertudo. Decía Goyo con una sonrisa. La emoción de que había alguien más que podría darle un pequeño desafío era notable. Recordando que para desarrollarse mejor como hechicero tuvo que primero caer para aprender de sus errores. El usuario de los 6 ojos lanzaría un rojo. La distancia era corta, pero los reflejos del apostaron fueron suficiente. Moviendo su cabeza. Protegiendo sobre todo su cerebro, pero eso no quitaría que el rojo le arrancaría gran pedazo de su rostro. Pero en vez de devolverle el golpe daría un gran salto. Buscando la distancia. Aterrizando en los techos de un edificio. Satoru estaba por perseguirlo para ver los límites del hechicero inmortal, pero se detuvo en seco y voltearía a su derecha. Gracias a sus 6 ojos podía detectar mejor que nadie la energía maldita. Hakari no desaprovechó el momento para activar la bengala. Siendo la señal clara para que el hermano menor de Mei Mei activara su técnica maldita. El apostador mostró cierta confusión al no ver al miembro de los Zenin en el helicóptero. Un momento y el que tiene la cara de amargado. ¿Sigue allá abajo? Preguntaba el hechicero con ciertas dudas, mirando al niño quien solo alzó los hombros en señal de no tenía la menor idea. Volviendo con Geto. Se encontraba paralizado, no queriendo realizar ningún solo movimiento. Si te soy sincero es la segunda vez que lo uso. Quería comprobar si mi talento natural iba a rivalizar con el tuyo. Pero eso ya no importa mucho. Geto trataba de ponerse de piel, sin tener tanto éxito debido a los cortes que se manifestaba en su cuerpo limitándose a quedar de rodillas.
¿Quién lo diría, no te parece? Tú mismo nos has obligado a seguir evolucionando como hechiceros. Tu propia guerra indirectamente me llevó a la obligación de manifestar mi expansión de dominio. Tus propias acciones te pasaron factura. Decía con arrogancia el peli verde, acercándose a pasos lentos sacando un cuchillo de su bolsillo, pensando en degollar al hechicero de clase especial. Sin embargo, lo que no esperaba sería sentir un segundo dominio tratando de interceptar el suyo. No era nadie más que Satoru Gojo quien no buscaba atrapar a Naoya en su dominio, sino liberar a su mejor amigo. Por consecuencia, ambos dominios se cancelarían simultáneamente. Naoya se quedó sin palabras, su mejor carta de triunfo fue solo una burla completamente para el usuario de los 6 ojos. Para su mala suerte, su técnica innata estaba en un estado de enfriamiento. No pudiendo esquivar un poderoso golpe de parte del albino que lo haría estrellarse contra paredes de concreto. Solo para posterior recibir el impacto de un Uzumaki, pero su gurú se encargó bien de solo erradicar uno de los brazos del hechicero, quedando en un pésimo estado. Gojo estaba por acercarse por acabar con el trabajo, pero Geto lo detendría. Espera un momento, Satoru. Cuando éramos estudiante, leía mucho en la biblioteca respecto a un rumor. Si un hechicero muere a manos de una maldición, una herramienta maldita o energía maldita, su cuerpo es exorcizado, sin embargo si no se cumplen esas condiciones establecidas, hay una posibilidad de que renazca como una maldición. El desangramiento lo matará por sí solo. Si los rumores son ciertos, me sería útil su técnica maldita en un futuro. Decía con un tono calmado mientras se daba la vuelta, a punto de marcharse de la zona. Entiendo que sea parte de tu arsenal de maldiciones. Sin dudas a ti no se te puede escapar nada, ¿verdad? Decía Gojo con un tono humorístico, yendo hacia su gurú tocando su hombro, aplicando los conjuros inversos en él. Naoya solo se quedó sin palabras, tocando la herida abierta de su hombro. Sabía que sus segundos estaban contados, sabía que pronto la pérdida masiva de sangre manifestaría sus efectos. Mirando cómo los hechiceros de grado especial únicamente le daban la espalda, esperando como cuervos a que su presa termine de descomponerse. Con que este es mi fin. Todos estos años, entrenando hasta que me sangraran los nudillos. Refinando mi energía maldita hasta quedar totalmente agotado. Todos esos sacrificios no fueron suficiente. Qué ingenuo fui, de pequeño siempre creí que podría haberme comparado al menos un poco a ellos. Y ahora, solo seré el maldito sirviente de aquel bastardo, qué destino más nefasto. Sin embargo, el Zenin no pudo evitar pensar en las últimas palabras que le dijo al hechicero de primera categoría. Pero qué palabras más motivadoras, espero que sigan vigentes tus creencias en tus últimos segundos de vida. Los hechiceros maléficos seguían caminando hacia la dirección opuesta, pero Gojo voltearía su vista, observando únicamente el brazo de Naoya en el suelo. Con que hizo un voto vinculante para evitar el enfriamiento de su técnica después de chocar nuestros dominios. Pensaba Satoru, observando que Naoya no se encontraba. Como sabia, eres un Zenin después de todo. Eres cabeza dura como ningún otro. Pensaba el albino mirando a sus direcciones, pero no se esperó, recibió una patada directo a su rostro. El Zenin, en vez de escapar, decidió atacar de frente a la criatura más fuerte del mundo. Sin embargo, las consecuencias finalmente le pasaron factura. Un púrpura se manifestaría yendo a su dirección. Aunque quisiera haberlo esquivado con su técnica, ya era inútil intentarlo. Solo mirando aquella esfera púrpura que se acercaba a su dirección, indirectamente aceptando su destino sellado en el campo de batalla. Por lo menos, ese maldito niño encontró esa herramienta maldita, nos veremos tarde o temprano. Pensaba con una sonrisa de frente el Zenin, decidiendo dejar este mundo con una sonrisa antes de darle el gusto a sus verdugos.